Esa noche, los lobos no tenían hambre de veneno. Eso fue lo primero que Tukudeka entendió cuando oyó sus gruñidos al otro lado del risco, bajos y continuos como el trueno que tarda en llegar. Llevaba 15 años en ese desierto y conocía el sonido del apetito animal. Aquello era diferente. Aquello era el sonido de algo acorralado, de algo que no podía huir, y de las bestias saboreando esa imposibilidad. Se puso en pie antes de que su mente terminara de despertar. Y si estás escuchando esto desde algún lugar del mundo esta noche, te pido que te quedes. Cuéntame desde qué país nos acompañas en los comentarios. Dale like si quieres que estas historias sigan llegando. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a necesitar de toda tu atención. El fuego llevaba horas muerto. Tukudeka dormía sin manta, con la espalda sobre la roca tibia que todavía guardaba el calor del día, y el cielo sobre él era una herida abierta de estrellas. Así dormía desde hacía años, sin cubierta, sin paredes, sin nadie que respirara cerca. Había aprendido a encontrar comodidad en la ausencia. Era más sencillo que aprender a vivir con los huecos. Tenía 51 años, aunque nadie hubiera podido adivinarlo con facilidad. Su cara era de esas que el desierto cincela sin prisa, con paciencia de agua sobre piedra. Líneas profundas alrededor de los ojos, piel del color del cuero viejo, cabello negro con venas grises que llevaba recogido con una tira de cuero. Sus manos eran lo más elocuente de él, grandes, callosas, con cicatrices que nadie le había preguntado y él jamás había explicado. Los lobos gruñeron de nuevo, esta vez con urgencia, con impaciencia. Tukudeka agarró el rifle antes de ponerse de pie. Era un Winchester de cerrojo, viejo y bien mantenido, con la madera del astil tan pulida por el uso que brillaba incluso en la oscuridad. Lo cargó con un movimiento que sus manos hacían solos, sin pensar, como quien respira. Después se puso las botas, tomó el cuchillo que dormía a su lado y caminó hacia el risco norte del cañón. La luna era apenas una uña en el cielo. Suficiente. Los vio primero a ellos, 4 lobos grises, grandes, moviéndose en círculo lento alrededor de la base de una formación de roca que sobresalía como un dedo sobre el fondo del cañón. Tukudeka los conocía. Había visto esa manada otras veces. No eran lobos que atacaran a los humanos sin razón, pero tampoco eran lobos que desperdiciaran una oportunidad cuando la oportunidad no podía escapar. Miró hacia arriba. Ahí estaba. Una mujer. Joven. Aunque en esa luz era difícil precisar cuánto. Estaba encaramada en la roca a unos 3 metros del suelo, con las piernas dobladas debajo de ella, apretando contra su pecho un bulto oscuro con la desesperación silenciosa de alguien que sabe que gritar no servirá de nada. Sus ropas estaban rotas. Tenía sangre en el cuello, o lo que parecía sangre. No miraba a los lobos. Miraba al cielo, o quizás no miraba nada. Tukudeka tardó 3 segundos en procesar todo esto. Después disparó al aire. El estallido rompió la noche en 2 mitades. Los lobos se dispersaron en un instante, sombras grises que se disolvían entre las rocas con esa elegancia irritante que tienen los animales que no conocen la vergüenza. En 10 segundos no quedaba ninguno. El eco del disparo murió en el cañón. La mujer en la roca no se movió. Tukudeka esperó. No dijo nada. Simplemente esperó, con el rifle apuntando hacia abajo, dejando que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no siempre pueden hacer, dejando que ella lo mirara, que tomara su propia medida de él. Pasó casi 1 minuto antes de que ella hablara. ¿Se fueron? Su voz era ronca, como si llevara horas sin usarla, o como si hubiera llorado durante mucho tiempo, y las lágrimas le hubieran dejado la garganta lijada. Sí, dijo Tukudeka. Otra pausa. ¿Hay más? No los oigo. Ella miró alrededor con cuidado, girando la cabeza como un ave que evalúa el peligro antes de bajar de la rama. Después, despacio, comenzó a descender de la roca. Lo hizo con dificultad, con una mano libre y la otra aferrada al bulto, buscando apoyos con los pies a ciegas. Tukudeka la vio vacilar en la última parte y dio un paso adelante, colocando una mano bajo su brazo para estabilizarla en el último tramo. Ella se tensó al contacto, como si el tacto fuera dolor. Él retiró la mano en cuanto tuvo los pies en el suelo. El bulto hizo un sonido. Tukudeka bajó la vista. Era un bebé, pequeño,
envuelto en una tela oscura que alguien había improvisado con lo que tenía, con los ojos cerrados y la boca abierta en ese sonido mínimo que hacen los recién nacidos cuando el sueño se agita. Vivo, caliente, más sorprendente que cualquier otra cosa que el desierto le hubiera mostrado en años. La mujer lo apretó un poco más contra su pecho. «No voy a hacerles daño», dijo Tukudeka. «No lo», dijo para convencerla. Lo dijo porque era verdad, y porque la verdad, a veces, si se dice con suficiente calma, abre puertas que ninguna persuasión puede. Ella lo miró. Sus ojos eran oscuros, casi negros en esa luz, y tenían esa expresión particular que Tukudeka había visto antes en animales heridos. No miedo exactamente, sino algo más cansado que el miedo. Algo que ya había agotado el miedo y había llegado al otro lado, a ese lugar gris donde uno ya no sabe qué temer, porque todo ha sido ya temido. «Mi refugio está a 20 minutos», dijo él. «Hay fuego y agua». Ella no respondió de inmediato. Lo estudió con esa mirada durante un rato que se sintió más largo de lo que fue. «¿Está solo?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Hay alguien más en el cañón?». «No, que yo sepa». Otro silencio. «Bien», dijo ella en voz tan baja que Tukudeka casi no la oyó. Caminaron sin hablar. Él delante, sin mirar atrás, dejándole el espacio que necesitaba. Podía oírla, detrás de él, sus pasos cuidadosos sobre la roca, el pequeño sonido intermitente del bebé, su respiración controlada con ese esfuerzo que hacen las personas cuando quieren que nadie sepa cuánto les cuesta cada paso. El refugio era simple, una abertura en la roca que el viento y el tiempo habían tallado en el costado del cañón, lo suficientemente profunda para proteger del frío de la noche, lo suficientemente pequeña para que el calor de un fuego la llenara rápido. Tukudeka tenía ahí una manta, una olla, 2 cantimploras, harina de maíz, tasajo seco y muy pocas cosas más. No necesitaba más. Encendió el fuego con la práctica de quien lo ha hecho miles de veces. La mujer se sentó al fondo, con la espalda en la roca y el bebé en el regazo, y observó cada uno de sus movimientos con esa atención tensa que a Tukudeka no le molestó. Era lógico, era sensato, era lo que él mismo habría hecho. Calentó agua. Le pasó una cantimplora. Ella bebió sin preguntar. Bebió mucho, con los ojos cerrados, y cuando terminó exhaló un sonido que no era exactamente alivio, sino el sonido de un cuerpo que empieza a recordar que existe. «Gracias», dijo. Tukudeka asintió. Preparó harina con agua y sal, y la cocinó sobre la piedra plana que usaba como plancha. Le pasó un pedazo. Ella comió con la misma urgencia callada con la que había bebido, sin apartar los ojos del bebé que dormía ahora con esa profundidad sin culpas que solo tienen los recién nacidos. «¿Cuántos días tiene?», preguntó Tukudeka. Ella lo miró. 4 meses. «¿Tiene nombre?». «Elías». Tukudeka miró al niño. Tenía las manos diminutas apretadas en puños a los lados de la cara, como si incluso dormido se preparara para pelear. «Es fuerte», dijo. Algo cruzó la cara de la mujer. No exactamente una sonrisa, sino lo que queda cuando una sonrisa ha sido gastada completamente y solo sobrevive su sombra. «Tiene que serlo», dijo ella. Tukudeka no preguntó más. Alimentó el fuego, se envolvió en su propia manta y se sentó cerca de la entrada del refugio, con el rifle sobre las rodillas, mirando hacia la oscuridad del cañón. Ella se durmió antes que él. Lo hizo de golpe, como caen los exhaustos, sin gradaciones, sin transición. Simplemente se fue. El bebé dormía contra ella. Tukudeka veló toda la noche. No pensó en mucho, solo escuchó. El viento en las paredes del cañón, el crujido ocasional de la roca al enfriarse, el silencio entre una ráfaga y la siguiente. Escuchó si los lobos volvían. Escuchó si había pasos. No hubo nada. Pero había algo en la forma en que esa mujer dormía, apretando al niño incluso inconsciente, que le decía a Tukudeka que la noche no sería la parte más difícil de todo esto, que lo difícil vendría con la luz. El amanecer en el desierto no llega, invade. Primero es solo una palidez al este, una rendija de color entre el negro del cielo y el negro de las rocas. Después esa rendija se abre despacio, y el mundo va tomando contornos, y el mundo va tomando colores, y cuando uno se da cuenta el sol ya está ahí, entero y sin disculpas,
derramando su luz anaranjada sobre la piedra como si pagara una deuda antigua. Tukudeka había visto ese amanecer miles de veces. Todavía le parecía algo. La mujer despertó cuando el primer rayo de sol tocó su cara. Abrió los ojos despacio, con esa desorientación de quien no recuerda durante un segundo dónde está, y en ese segundo su cara fue completamente abierta. Solo cansancio, solo vulnerabilidad, sin ninguna de las defensas que había levantado en la noche. Tukudeka apartó la vista por respeto. Elías despertó casi al mismo tiempo. No lloró. Simplemente abrió los ojos y miró al techo de roca con esa concentración solemne que tienen los bebés, como si el mundo fuera un problema que estuvieran resolviendo metódicamente. La mujer se incorporó. Miró a Tukudeka junto a la entrada. ¿Durmió algo?, preguntó. Lo suficiente. Era mentira, pero una mentira amable. Él no había dormido nada. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque algo en él había tomado la decisión de velar sin consultarle, la misma parte de él que había aprendido hace mucho tiempo, que cuando algo débil duerme cerca, algo más fuerte debe quedarse despierto. La mujer amamantó al niño con esa naturalidad pragmática de las madres que han aprendido que la pudicicia es un lujo. Tukudeka encendió el fuego de la noche anterior y puso agua a hervir. Le preparó maíz con chile seco, lo único que tenía. Ella comió sin quejarse, sin comparar, sin agradecer más de lo necesario. Le gustó eso. Las personas que agradecen demasiado, en su experiencia, generalmente deben algo que no pueden pagar. Las personas que agradecen lo justo son personas que entienden los intercambios. ¿Tiene nombre?, preguntó ella en un momento. Tukudeka. Ella lo repitió en voz baja, probándolo. Yo soy Sera. Él asintió. Comieron en silencio, durante un rato. Afuera, el desierto ya ardía. Las rocas del cañón reflejaban el calor en oleadas que hacían temblar el aire. Ningún lobo. Ningún sonido excepto el viento, y a lo lejos, el grito único de un halcón. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Sera. En este cañón, 4 años. ¿Solo? Sí. Ella lo miró como si esa respuesta necesitara ser entendida en capas, como si solo no fuera simplemente una circunstancia, sino una decisión que una persona toma o a la que llega después de perder algo. ¿Por qué tan lejos de todo? Tukudeka consideró la pregunta. No era insolente. Era honesta. Porque lejos de todo es más sencillo, dijo. Sera asintió despacio, como si entendiera exactamente lo que eso significaba, como si ella misma hubiera llegado a esa conclusión recientemente y de la manera más dura posible. ¿De dónde viene?, preguntó él entonces. La pregunta era simple, pero los dos sabían que no lo era. Era la pregunta que abría todo lo demás. Sera lo sabía porque tardó en responder, mirando al bebé, ajustándole la tela con dedos que no necesitaban ajustarla. De Crestwood, dijo finalmente. ¿Conoce? Lo conozco de nombre. Pueblo comercial, al norte. Sí. Una pausa. Viví ahí casi 3 años. Viví, no vivo. El tiempo pasado era una información. ¿Sola?, preguntó él. Ella levantó la vista. Había algo en sus ojos que se endurecía cuando miraba de frente, como si el contacto directo activara una armadura que el resto del tiempo descansaba. No, dijo. No sola. Y no dijo más. No entonces. Tukudeka no insistió. Había aprendido hace mucho tiempo que las historias difíciles se cuentan en el orden que la persona necesita contarlas, no en el orden que el oyente necesita escucharlas. Forzar ese orden era una violencia pequeña, pero real. Lavó los platos. Revisó el rifle. Salió del refugio y caminó hasta el borde del cañón para observar el horizonte con la paciencia de quien sabe que el desierto guarda secretos pero también los revela, si uno espera lo suficiente. No vio nada. Pero el suelo alrededor del refugio le contaba cosas. Las huellas de la noche anterior, las de los lobos, las de Sera, las suyas propias. Las leyó con la misma facilidad con que otro hombre leería un periódico. No había huellas de caballos. No había huellas humanas excepto las que él ya conocía. Eso era bueno. Por ahora. Cuando volvió al interior, Sera lo esperaba con Elías dormido sobre su regazo y los ojos fijos en el fuego. ¿Puedo quedarme un día más?, preguntó sin mirarlo. La pregunta lo tomó por sorpresa. No porque fuera inesperada, sino porque venía cargada de algo que Tukudeka reconoció sin dificultad: vergüenza.
La vergüenza específica de tener que pedir, de necesitar algo de alguien a quien no se conoce, de estar en esa posición después de haber estado, quizás, en una posición en la que nunca se necesitaba pedir. Puede quedarse el tiempo. Que necesite, dijo. Ella lo miró finalmente. No quiero meterlo en problemas. Los problemas llegan solos, dijo Tukudeka. No necesitan que los inviten. Algo en la comisura de su boca hizo ese movimiento mínimo que en ella era lo más cercano a una sonrisa. ¿De dónde viene esa sabiduría? De los problemas. Esta vez sí sonrió. Fue breve, casi invisible, pero fue real. Y Tukudeka notó que la sonrisa le cambiaba la cara entera, que debajo de todo ese agotamiento y esa tensión había una mujer que en otras circunstancias probablemente había sonreído con facilidad. Pasaron la tarde con relativa calma. Sera durmió otra vez con el bebé, un sueño que parecía más reparador que el de la noche, más seguro. Tukudeka cosió un desgarro en su bolsa de cuero, afiló el cuchillo, preparó más comida para la noche. En algún momento de la tarde, sin que ninguno de los dos lo anunciara, comenzaron a hablar. No de cosas grandes, de cosas pequeñas. Él le preguntó si Elías comía bien. Ella le preguntó si siempre hacía tanto calor en el cañón. Él le explicó cómo el cañón atrapaba el calor durante el día y lo soltaba en la noche, y que había una corriente de agua subterránea que en ciertas épocas del año afloraba en la pared norte. Ella escuchó con atención genuina, con esa capacidad de algunas personas para escuchar como si la información importara de verdad. Al atardecer, cuando el cielo sobre el cañón se volvió ese naranja profundo que siempre le había parecido a Tukudeka, la única promesa que el desierto cumplía sin falta, Sera dijo: «Mi esposo no sabe dónde estoy». Pausa. «Mi ex esposo». Tukudeka esperó. «Pero me buscará», dijo ella. «Eso es lo que hace. Busca las cosas que cree que le pertenecen». No había ninguna pregunta en esas palabras. Era simplemente información. Era la pieza que faltaba para que el cuadro comenzara a tener sentido. Los lobos, el bebé, las ropas rotas, ese cansancio que iba más allá, del cansancio físico. «¿Cuánto tiempo llevan separados?», preguntó Tukudeka. «3 semanas desde que me fui». Una pausa. 7 años desde que debí haberme ido. 7 años. Tukudeka sintió el peso de eso sin necesitar más explicaciones. 7 años es mucho tiempo para aguantar algo que duele. 7 años dejan marcas que no se ven, pero que están, que uno siente en los momentos quietos, que uno lleva como se lleva una herida vieja. Ya no sangra, pero tampoco cierra del todo. No dijo nada de esto. Solo añadió un poco de leña al fuego y observó cómo las llamas crecían en el crepúsculo, y escuchó el viento que comenzaba a bajar por las paredes del cañón, y pensó en las huellas que había leído esa mañana en el suelo. Por ahora no había nadie. Pero, por ahora, en el desierto, siempre tenía fecha de vencimiento. Al tercer día, el suelo habló. Tukudeka salía cada mañana antes del amanecer completo. Era un hábito tan antiguo que ya no lo pensaba. Simplemente ocurría. Su cuerpo abría los ojos en ese momento de penumbra azul, en que el cielo todavía no sabe si va a ser noche o día. Y él se ponía de pie y salía. Caminaba el perímetro del cañón. Leía el terreno. Escuchaba. Esa mañana, el terreno dijo algo diferente. Lo encontró a unos 2 kilómetros al este del refugio. Huellas de cascos sobre la piedra arenisca, frescas, de 2 caballos, que venían del norte y se detuvieron en el borde del cañón. Las huellas de los jinetes en la arena eran claras. 2 hombres habían desmontado y caminado hasta el borde para mirar hacia abajo. Tukudeka estudió las huellas con cuidado. Los caballos eran grandes y estaban bien herrados, lo que significaba hombres con dinero o con acceso a buen equipo. Las botas de uno de ellos tenían un diseño particular en el talón, un patrón que él no reconocía, pero que era definitivamente de fabricación fina. El otro usaba botas de trabajo, pesadas, con el talón desgastado hacia adentro, lo que decía algo sobre cómo caminaba ese hombre y cuánto tiempo llevaba caminando ese tipo de terreno. Habían mirado, habían esperado, habían vuelto a montar. La dirección de regreso era hacia el norte, hacia Crestwood. Lo que esto significaba era simple. Alguien había llegado al borde del cañón. Había mirado. No había visto lo que buscaba, o había decidido no bajar todavía. Y se había ido. Por ahora.
pero la forma en que las huellas de los caballos se alejaban, deliberadas y sin prisa, le decía a Tukudeka algo más. No se habían rendido. Habían ido a buscar información, o refuerzos, o las dos cosas. Pasarían menos de 2 días antes de que volvieran. Quizás uno solo. Tukudeka midió el horizonte durante un momento. El sol apenas estaba llegando y ya el aire quemaba. A lo lejos, en el fondo del cañón, podía ver la apertura de su refugio, un oscuro corte en la roca rojiza. Desde arriba no se veía bien. Desde arriba parecía simplemente otra sombra en la pared del cañón. Eso era bueno, pero no era suficiente. Volvió al refugio con pasos rápidos pero sin correr. Nunca corría cuando podía evitarlo. Correr gastaba energía, y además le decía a quien observara que había una razón para correr. Caminó con esa cadencia suya, el paso largo y parejo del hombre que conoce su terreno, y cuando entró al refugio, Sera lo estaba esperando despierta, con el bebé en brazos y una expresión en la cara que ya había aprendido a leer, la expresión de alguien que siente los cambios en el ambiente antes de que nadie los anuncie. ¿Qué encontró?, preguntó, directa, sin preámbulos. Tukudeka notó eso. Huellas de 2 caballos, al este. Hizo una pausa. Llegaron hasta el borde y se fueron. Ella cerró los ojos un momento. Solo un momento. Después los abrió y su cara era la misma que antes. Controlada, seria, con esa firmeza aprendida a la fuerza que tienen las personas que llevan mucho tiempo, sin poder darse el lujo de derrumbarse. ¿Cuándo cree que vuelvan? Antes de mañana a esta hora. Ella asintió. Miró a Elías, que miraba a Tukudeka con esa concentración solemne y sin parpadear que los bebés tienen, y que siempre le ponía a uno levemente en evidencia, como si de alguna manera lo vieran mejor de lo que uno quería ser visto. «Debería irse», dijo Sera. Tukudeka la miró. «Usted», aclaró ella. «Debería irse usted. No tiene nada que ver en esto. Si Cord la encuentra aquí conmigo». «Si me voy», dijo Tukudeka con calma. «¿A dónde irá usted?». La pregunta aterrizó en el silencio y se quedó ahí. Sera no respondió de inmediato porque no había respuesta fácil. No había ningún lugar obvio al que ir, ninguna puerta que pudiera tocar, ningún camino que no llevara de vuelta a algo peor que lo que había dejado. «Algo encontraré», dijo finalmente. «En el desierto, con un bebé de 4 meses y sin caballo, tiene 2 días antes de que el agua sea el problema», dijo él. «Ypsilon. Eso si los hombres que vienen no la encuentran primero». No era cruel. Era solo la verdad, presentada con la economía de alguien que ha vivido suficiente tiempo en ese paisaje para saber exactamente lo que el paisaje puede y lo que no puede tolerar. Sera apretó la mandíbula. Tukudeka podía ver el esfuerzo que hacía para no ceder, para no mostrar cuánto esa verdad le dolía porque era una verdad que ya conocía y que había estado tratando de ignorar. «No es su problema», dijo. «No», admitió él. «Pero estoy aquí». Otro silencio. Afuera, el viento del desierto barría el fondo del cañón con ese sonido suave y continuo que en otros contextos podría haber sido tranquilizador. Aquí, ahora, sonaba como una advertencia. «¿Por qué?», preguntó ella. Era la pregunta que él también se había hecho durante los últimos 3 días, sin encontrar una respuesta que fuera completamente satisfactoria. No la conocía. No debía nada a nadie. Había construido su vida entera sobre la premisa de que el aislamiento era una forma de paz y que la paz era la cosa más valiosa que le quedaba. Y sin embargo, ahí estaba. «Porque puede», dijo él al fin. Era la respuesta más honesta. No era por honor, aunque el honor estuviera ahí. No era por pena, aunque también hubiera algo de eso. Era simplemente que podía hacerlo, que tenía la capacidad de poner su cuerpo entre el peligro y el indefenso, y que había un tiempo en que esa capacidad no había servido de nada, y que vivir con ese fracaso era una cosa, pero desaprovechar la capacidad cuando volvía a presentarse era otra cosa distinta. Sera lo miró durante un rato largo. «¿Perdió a alguien?», preguntó en voz baja. La pregunta lo tomó por sorpresa. No la pregunta en sí, sino la precisión de ella, la forma en que iba directamente al núcleo de la cosa sin rodeos. «Sí», dijo. «¿Aquí?». «No. Más al norte. Hace mucho». Ella asintió con una suavidad que no parecía lástima sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que también carga pérdidas
y que sabe que preguntar más no sirve para nada. Lo siento, dijo. Ya pasó, dijo él. Y los dos sabían que eso no era completamente cierto, que esas cosas no pasan del todo, que se acomodan, que uno aprende a cargarlas diferente, pero que siempre están ahí, como las raíces de los arbustos en el desierto que uno no ve porque están bajo la arena, pero que son la razón por la que el arbusto no se mueve, aunque el viento lo agite. Pasaron el resto de la mañana en preparativos silenciosos. Tukudeka revisó sus provisiones. Contó los cartuchos del rifle, 11. Tenía además el arco, que usaba para cazar, y que en silencio era más útil que el rifle. El cuchillo. El terreno. El terreno era la ventaja más grande. Él lo conocía, y quien viniera no lo conocería. Buscó los puntos altos del cañón, los que daban ángulo sobre el camino de entrada. Marcó en su memoria los lugares donde la roca hacía sombra, suficiente para ocultarse. Pensó en los pasos que un hombre daría si viniera a buscar a alguien en ese cañón, los pasos que él mismo daría, y comenzó a imaginar cómo interrumpir esos pasos. No pensaba en violencia, pensaba en disuasión, en territorio, en hacer que el costo de entrar fuera más alto que el beneficio que buscaban. Pero también pensaba en qué pasaría si eso no fuera suficiente, y se preparaba para eso también. Sera, por su parte, no se quedó quieta. Lo observó moverse durante un rato y después empezó a hacer sus propias cosas. Organizó el espacio del refugio con una eficiencia práctica que le decía a Tukudeka que era una mujer que sabía hacer mucho con poco. Aseguró a Elías en una improvisada hamaca de tela que ató entre dos salientes de roca, dejándolo durmiendo a salvo pero con las manos libres. Encontró una piedra pesada y la colocó cerca de la entrada del refugio sin decir nada. No era mucho, pero era algo. A media tarde, sin que ninguno lo hubiera planeado, estaban sentados uno al lado del otro en la entrada del refugio, mirando el fondo del cañón, con el sol bajando y el aire empezando a refrescar apenas. —¿Qué clase de hombre es? —preguntó Tukudeka. Sera tardó. —Encantador —dijo—. Ese es el problema. Es encantador y la gente lo cree. Es el tipo de hombre que en la cantina le compra una copa a todo el mundo y después en casa hace cosas que nadie del pueblo querría creer. Pausa. ¿Tiene dinero? Tiene conexiones, que en el territorio es casi lo mismo. Tukudeka procesó esto. Las conexiones eran más difíciles de manejar que el dinero. El dinero se agotaba. Las conexiones se reproducían. ¿Conoce este terreno? No. Nunca ha salido mucho de Crestwood. Eso era algo. ¿Sabe disparar? Sera consideró. Sabe, pero no le gusta ensuciarse. Para eso tiene a otros. Tukudeka asintió. Un hombre que manda a otros a hacer el trabajo peligroso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que puede poner más cuerpos entre él y el riesgo. La desventaja es que los hombres a sueldo tienen lealtades que se compran y que, por tanto, pueden también venderse. ¿Cuántos hombres tiene? No lo sé. Tiene dinero suficiente para contratar a quien quiera. Miró al cañón. ¿Eso lo asusta? Preguntó ella. No, dijo Tukudeka. Y era verdad. No exactamente miedo lo que sentía. Era algo más parecido a la concentración que precede a un momento difícil. La misma concentración que sentía antes de una cacería importante, cuando el terreno era difícil y la presa era rápida y no había margen para el error. La diferencia era que esta vez no estaba cazando. Esta vez era el que esperaba. Esa noche, Sera habló. No porque se lo pidieran. No porque hubiera un momento dramático que la empujara a ello. Simplemente llegó el momento en que el silencio se llenó de tanto que no cabía más, y las palabras salieron con la calidad particular de las cosas que se han guardado durante demasiado tiempo, sin orden perfecto, sin narrativa pulida, con los bordes ásperos de la verdad cruda. Tukudeka escuchó sin interrumpir. El fuego entre ellos proyectaba sombras en movimiento sobre la pared de roca, y Elías dormía en su hamaca improvisada, y el viento de la noche circulaba por el cañón con ese sonido de agua que tienen los vientos secos cuando pasan por los cañones. Y Sera habló. Cord Dalloway. Ese era su nombre. Comerciante en Crestwood, hijo de una familia que había llegado al territorio 20 años antes, y que en ese tiempo había construido una red de relaciones que funcionaba como una telaraña invisible. Uno no la veía hasta que ya estaba atrapado en ella. Cord era el centro de esa red.
afable, generoso en público, con una risa fácil y una memoria prodigiosa para los nombres y los cumpleaños y los favores. El tipo de hombre que cuando entraba a una habitación, la temperatura subía un poco porque todos querían ser los que lo hacían reír. Sera lo había conocido cuando tenía 22 años y él 34. Había sido, al principio, exactamente lo que parecía. Atento, considerado, presente. Le traía flores del mercado y la escuchaba hablar de sus cosas con una paciencia que ningún hombre joven de Crestwood tenía. Su madre había dicho que era un partido extraordinario. El pueblo entero había dicho lo mismo. Ella misma lo había creído. La primera señal había llegado 6 meses después de la boda. No fue nada dramático. No fue un golpe. Fue una frase, dicha con calma y con la misma sonrisa que usaba para todo, sobre cómo ella había hablado con alguien en el mercado de una manera que él no aprobaba. Solo eso. Una frase. Pero la frase tenía raíces, y las raíces crecieron. En 7 años esas raíces habían crecido hasta llenar cada rincón de su vida. Le habían dicho qué ropa usar y qué ropa no, con quién hablar y con quién no, qué pensar de sus propias amigas, de su propia madre, de su propio juicio. Habían sido raíces invisibles, raíces que no sangraban, raíces que el pueblo no podía ver, porque el pueblo solo veía a Cord comprando copas y riéndose y siendo generoso, y veía a Sera a su lado, callada y correcta, y no hacía las preguntas que habrían revelado lo que había debajo. No había golpes. Eso se lo decía a sí misma durante mucho tiempo como si fuera una exoneración. No hay golpes. Entonces no es lo que pienso que es. Entonces no tengo razón para irme. Pero había otras cosas. El frío calculado cuando hacía algo que no le gustaba. La manera en que podía hacer que todo su mundo se redujera en una conversación a la nada, a un punto de humillación tan pequeño que ella misma dudaba de su propio tamaño. Los silencios que duraban días y que eran peores que el grito. La sensación permanente de estar parada sobre un suelo que podía hundirse en cualquier momento, sin saber exactamente qué lo hundiría ni cuándo. Y después Elías. Cuando supo que estaba embarazada, algo en ella cambió. No de inmediato, no dramáticamente, sino con la lentitud de las cosas que verdaderamente transforman. Fue como que una capa de hielo comenzara a derretirse, muy despacio, desde adentro hacia afuera, como si la presencia de otra vida dentro de la suya le recordara que ella también era una vida, que también tenía un interior que merecía calor. Cord había querido un hijo. Lo había dicho muchas veces. Un hijo varón, específicamente, porque las hijas eran una cosa diferente en su mente, útiles para ciertos propósitos, pero no para el propósito central de perpetuar el nombre, la red, el patrimonio. Cuando Elías nació, y Cord lo tomó en brazos por primera vez, había dicho, «Este es mío». No es hermoso, ni cuídalo bien, ni ninguna de las cosas que los padres dicen cuando sostienen a sus hijos recién nacidos. Solo, «Este es mío». Y en esa frase, Sera había entendido todo lo que necesitaba entender. 3 semanas después, mientras Cord estaba fuera en un viaje de negocios, ella había empacado lo mínimo, había tomado a Elías y había salido de Crestwood en la dirección que le pareció más improbable, el sur, hacia el desierto, hacia los cañones, hacia lo que nadie cuerdo elegiría. Había caminado 3 días. Los lobos la habían encontrado en la noche del tercero. Tukudeca escuchó todo esto sin moverse, con los ojos en el fuego, dejando que la historia llegara a su fin natural. Cuando Sera terminó de hablar, hubo un silencio que tenía un sabor distinto al silencio anterior. Más limpio de alguna manera, como el aire después de la lluvia. Ella miró las brasas. «¿Dice algo?», preguntó. «¿Qué quiere que diga?». «No sé. La gente suele decir algo». «¿Qué suele decir?». «Que debería haberme ido antes. O que no es tan grave. O que seguramente hay una explicación. O que Cord es un buen hombre en el fondo». Tukudeca consideró cada una de esas opciones. «Ninguna de esas cosas me parece que valga la pena decirla», dijo finalmente. Ella lo miró. «¿Y qué sí vale?». Él pensó durante un momento. Pensó en todas las cosas que se podían decir, en las palabras que existían para circunstancias como esta, en las verdades que eran verdad, pero que no necesariamente ayudaban. «Que salió», dijo, «con el bebé, en el desierto, sola». Una pausa. «Eso vale». Sera abrió la boca como si fuera a decir algo,
y después no dijo nada. Volvió a mirar el fuego. ¿Tiene miedo de él?, preguntó Tukudeka. Sí. ¿De lo que pueda hacerle a usted? De lo que pueda hacerle a Elías, dijo ella. A mí ya sé lo que puede hacer. Pero Elías, si Cord se lo lleva... Se detuvo. Un niño que crece con ese hombre aprende a ser ese hombre. Tukudeka entendió eso completamente. Había una línea en su pueblo, algo que los ancianos decían. El árbol torcido enseña al árbol joven a torcerse. Era una verdad que iba más allá de las palabras, una verdad que él había visto cumplirse demasiadas veces en demasiados lugares. ¿Tiene familia en algún otro lugar?, preguntó. Una prima en Río Amarillo, a 2 días al oeste de aquí. ¿Confía en ella? Sí, pero Cord también la conoce, y tiene dinero suficiente para convencer al alguacil de cualquier cosa. Una pausa. Ya lo hizo. Antes de que yo saliera de Crestwood, él ya había contado su versión, que yo robé dinero de la casa, que soy inestable, que el niño está en peligro conmigo. La injusticia de eso era perfectamente clara, y no necesitaba subrayarse. ¿El alguacil lo cree?, preguntó Tukudeka. El alguacil lo debe. Cord le prestó dinero para su negocio el año pasado. Otra pausa. En Crestwood, Cord no tiene enemigos que importan, solo amigos que le deben favores. Tukudeka miró al fuego durante un rato. ¿Hay alguien que sepa la verdad?, preguntó. ¿Alguien que lo haya visto? Sera pensó. Mi prima. Ella lo sabe. Una pausa más larga. Y un médico, el doctor House, atendió a Elías cuando nació, y me preguntó cosas que me hicieron pensar que sospechaba algo, pero nunca dijo nada en voz alta. ¿Dónde está ese médico? En Crestwood. Crestwood, el lugar más inaccesible en este momento. Tukudeka añadió leña al fuego y observó cómo las llamas crecían. Afuera, la noche del desierto era absoluta, un silencio tan denso que casi tenía textura, interrumpido solo por el viento en las paredes del cañón y por el grito lejano y solitario de un coyote. Elías se movió en su hamaca. Sera se levantó a atenderlo con esa rapidez de los padres que duermen siempre con un oído alerta, que nunca están completamente dormidos, porque una parte de ellos está siempre vigilando. Tukudeka la observó, la manera en que sostenía al niño, la manera en que le hablaba en voz muy baja, palabras que él no alcanzaba a escuchar, suaves y continuas, como agua sobre roca, la manera en que el niño respondía, esa manera que tienen los bebés de relajarse completamente en los brazos de la persona específica que su cuerpo reconoce como segura. Pensó en su esposa. Era inevitable. Siempre llegaba en momentos como este, inesperadamente, sin anunciarse, con esa precisión cruel de los recuerdos que saben exactamente dónde duele. Ella se había llamado Ninagua. Había muerto hace 9 años, no en el desierto, no en una circunstancia dramática. Simplemente había enfermado, de esas enfermedades que llegan del este con la gente del este y que el cuerpo de uno no sabe cómo pelear, y se había ido en el transcurso de un invierno que Tukudeka recordaba como el invierno más largo de su vida, aunque duró lo mismo que todos. No habían tenido hijos. Eso también era una pérdida, aunque diferente, aunque menos visible, aunque de esas pérdidas que uno no sabe exactamente cómo nombrar, porque son la ausencia de algo que nunca fue. Miró a Elías. El bebé lo miraba a él con esos ojos oscuros y solemnes que tenían la cualidad particular de hacer que uno quisiera ser mejor persona, más digna de ser vista de esa manera. Mañana por la mañana, dijo Tukudeka, cuénteme todo lo que sepa sobre los hombres que trabajan para Cord. Sus nombres, sus caras, sus maneras. Sera lo miró desde donde estaba, con el bebé en brazos. ¿Para qué? Para estar preparado. Ella asintió despacio. ¿Cree que puede detenerlos? Tukudeka miró al cañón, a la oscuridad que comenzaba exactamente donde terminaba la luz del fuego. Creo que este cañón puede detenerlos, dijo, si lo usamos bien. Llegaron al día siguiente, por la tarde. Tukudeka los oyó antes de verlos. El sonido de los cascos sobre la roca suena diferente cuando hay más de 2 caballos. Tiene un ritmo más complejo, más pesado. Contó el ritmo y calculó. 4 caballos, quizás 5. Estaba en el borde del risco norte, echado sobre su estómago sobre la piedra caliente, con el sombrero de ala ancha que usaba para camuflarse y no para el sol.
Desde ahí podía ver la entrada principal del cañón sin ser visto. Había pasado esa mañana preparando el terreno. No trampas, no violencia, sino disposición. Había movido cosas. Había creado visibilidad en ciertos puntos y oscuridad en otros. Había aprovechado lo que el cañón ofrecía. Sera estaba en el refugio con el niño. Le había dado instrucciones claras. Silencio absoluto, sin fuego, sin moverse hasta que él regresara. Ella había sentido sin protestar, pero con esa mirada que él ya reconocía, la de alguien que escucha las instrucciones y las acepta pero que está tomando sus propias decisiones en paralelo. Los vio aparecer. 5 hombres a caballo. 4 de ellos eran claramente hombres de trabajo, fornidos, con rifles en las fundas, con la postura de quienes han hecho este tipo de trabajo antes. El quinto era diferente. Era alto en la silla, de esa manera en que los hombres que saben que los miran aprenden a montar. Tenía el sombrero en ángulo deliberado, la ropa limpia a pesar del viaje, la barba recortada con precisión. No se movía con urgencia. Se movía con la cadencia de alguien que no necesita apresurarse porque está convencido de que el resultado ya está decidido. Cord Dalloway. Tukudeca lo observó durante un buen rato. Era una costumbre. Antes de cualquier cosa, observar. Un hombre revela mucho antes de hacer nada. Simplemente en la manera en que mira, en la manera en que sostiene las riendas, en lo que busca primero cuando llega a un lugar nuevo. Lo que Cord buscó primero fue la sombra. Buscó un lugar sin sol donde detenerse. Lo encontró bajo un saliente de roca y dirigió su caballo hacia ahí, con un pequeño movimiento de la mano que los otros 4 siguieron de inmediato. Un hombre acostumbrado a ser obedecido, que ya ni siquiera se molesta en verificar si la orden fue recibida. Los 5 hombres se detuvieron. Cord miró el cañón durante un rato. No con urgencia, con esa especie de apreciación casi estética que tienen los depredadores que saben que tienen tiempo. Después uno de sus hombres le dijo algo en voz baja y Cord asintió. Desmontaron. Tukudeca bajó del risco por la ruta que había seleccionado esa mañana. Una serie de salientes que permitían descender sin hacer ruido y sin ser visible desde la entrada del cañón. Llegó al fondo y caminó hacia la entrada con pasos deliberados, colocándose en el punto que había decidido. Un lugar abierto y bien iluminado donde pudiera ser visto con facilidad pero donde también él pudiera ver todo. Esperó. Cord y sus hombres aparecieron a la vuelta de la primera curva del cañón. El momento en que Cord lo vio, algo cruzó su cara. Sorpresa, después recuperación rápida, después esa sonrisa que Sera había descrito y que Tukudeca ahora podía ver, era completamente real en su manera de funcionar, aunque completamente falsa en lo que prometía. «Buenas tardes», dijo Cord. Tenía una voz grave y bien modulada, la voz de alguien que ha aprendido a usarla. Tukudeca no respondió de inmediato. Dejó que el saludo cayera en el silencio del cañón y que el silencio lo absorbiera. «¿Habla inglés?», preguntó Cord. «Hablo inglés», dijo Tukudeca. «Bueno». La sonrisa se amplió un poco. «Entonces podemos hablar como hombres civilizados». Una pausa breve. «Estamos buscando a una mujer, con un bebé». Tukudeca lo miró. «Hay muchas mujeres en el mundo», dijo. Cord soltó una risa breve. No era una risa de diversión, sino de reconocimiento, como si Tukudeca hubiera hecho un movimiento que él apreciaba aunque no cambiara nada. «Esta en particular se llama Sera. Tiene un bebé de 4 meses. Es mi esposa». «¿La está buscando?» «La estoy buscando». Una pausa. «Está enferma. Enferma de la mente, me temo. Se fue sin decir a nadie y estamos preocupados por el bebé». Era una historia bien construida, dicha con exactamente la cantidad correcta de preocupación en la voz, no demasiada, que resultaría teatral, sino la justa, la que suena como la preocupación real de un hombre razonable en una situación difícil. «¿La han visto por aquí?», preguntó Cord. Tukudeca lo miró durante un momento. «¿Cuánto tiempo lleva buscándola?», preguntó. Cord parpadeó. No esperaba esa pregunta. 3 semanas, dijo. «Casi desde que se fue». «¿3 semanas buscando a una mujer enferma?» «Sí». «¿Y el niño?» «También». Tukudeca asintió despacio, como si estuviera procesando una información muy seria. «¿Tiene papeles?», preguntó. «Algo que demuestre quién es usted y por qué la busca». La sonrisa de Cord no desapareció, pero se ajustó.
Se volvió un poco más fría, un poco más calculada. «Tengo la orden del alguacil de Crestwood», dijo. «Dice que tengo autorización para recuperar a mi esposa y a mi hijo». «¿El alguacil de Crestwood tiene jurisdicción en este cañón?» Una pausa más larga. «Amigo», dijo Cord, y la palabra amigo en su boca era claramente una advertencia. Sería un error ponerse en el medio de esto. «No me he puesto en el medio de nada», dijo Tukudeka con la misma calma con que diría que el cielo es azul. «Solo estoy en mi propio cañón, en mi propio territorio». Cord estudió la situación durante un momento. Miró el rifle de Tukudeka, la manera en que estaba parado, el terreno alrededor. Era inteligente, eso era claro. Sabía calcular probabilidades. «Mire», dijo, adoptando un tono diferente, más razonable, más de igual a igual. «No tengo ningún problema con usted, en absoluto. Tengo un problema familiar que necesito resolver. Eso es todo. Si me dice que no ha visto a nadie, está bien. Lo creemos y seguimos por otro camino. Lo que estaba diciendo era, si nos mientes, te cubrimos con eso y seguimos». «No he dicho nada todavía», dijo Tukudeka. Cord esperó. «Este cañón es difícil para quienes no lo conocen», dijo Tukudeka. «Por la noche, especialmente. Hay lobos. Hay serpientes de cascabel. Hay pasos que parecen seguros y no lo son». Era una advertencia disfrazada de información turística. Cord la recibió exactamente como fue enviada. «Aprecio el aviso», dijo, «pero somos hombres experimentados». «Seguramente», dijo Tukudeka. Los dos se miraron durante un tiempo que a los hombres de Cord probablemente les pareció más largo de lo que fue. Después Cord sonrió de nuevo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, y tiró de las riendas de su caballo. «Buenas tardes», dijo. «Buenas tardes», dijo Tukudeka. Los 5 hombres dieron vuelta y salieron del cañón. Tukudeka esperó hasta no oírlos más. Después esperó un poco más, porque los hombres inteligentes a veces fingen irse para ver qué hace el otro cuando cree que están lejos. Solo cuando el silencio fue completamente del desierto, volvió hacia el refugio. Sera estaba en la entrada cuando llegó. No adentro, en la entrada, con la piedra pesada, cerca de la mano y los ojos del color de alguien que ha estado esperando sabiendo que la espera podría terminar de varias maneras. «¿Se fueron?», preguntó. «Por ahora», dijo Tukudeka. «¿Lo amenazaron?». Intentaron ser amables. Sera soltó el aire que había estado reteniendo. «¿Eso es peor?», preguntó. «Depende», dijo Tukudeka. «Los hombres que son amables primero generalmente no lo son por mucho tiempo». Ella asintió. Lo sabía. «¿Qué hacemos?». Tukudeka miró al cañón. El sol estaba cayendo hacia el oeste y las sombras se alargaban sobre la roca roja con esa lentitud que hacía que el atardecer en el desierto pareciera que duraba horas. «Preparamos la noche», dijo. La oscuridad llegó sin luna. Eso era lo que Tukudeka había esperado. La noche sin luna era la noche más oscura, y la oscuridad era el aliado del que conoce el terreno. Él lo conocía con los ojos cerrados. Ellos no. Había pasado las horas del atardecer preparando. No con palabras, con acciones. Sera lo había observado moverse y había entendido sin preguntar qué venía. Con esa inteligencia de las personas que han aprendido a leer el ambiente porque su vida ha dependido de ello durante mucho tiempo. Tukudeka había redistribuido lo poco que tenía. El rifle lo llevaba. El arco y el carcaj con 7 flechas los dejó en un punto alto accesible. El cuchillo en el cinto. En ciertos lugares del cañón había colocado piedras en configuraciones que él conocía y nadie más conocería. Pequeñas señales que en la oscuridad le dirían dónde estaba exactamente sin necesidad de ver. A Sera le había dado instrucciones diferentes esta vez. «Si escucha pasos que no son los míos», dijo, «no se quede en el refugio». «¿A dónde voy?». Le señaló el punto en la pared norte del cañón donde había una grieta que él usaba a veces para dormir cuando hacía demasiado calor en el refugio principal. Era angosta, invisible a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. «Ahí, con el niño». Ella miró el punto. «¿Cómo sé que los pasos no son los suyos?». «Porque yo silbaré antes de entrar al cañón». Una pausa. «Una vez, corta». Ella lo miró. «¿Y si no silba?». «Entonces es que no fui yo». La respuesta era directa hasta el punto del frío. Pero era la verdad, y Tukudeka no tenía manera de suavizarla sin mentirle.
y mentirle le parecía un insulto a lo que ella había demostrado ser en esos días. Sera asintió. ¿Sabe usar esto?, preguntó él. Le pasó un cuchillo pequeño de hoja corta. No era el tipo de arma con la que uno gana una batalla, pero en distancias muy cortas, en la oscuridad, con el factor sorpresa, era suficiente. Ella lo tomó, lo sopesó en la mano, lo agarró correctamente, con el pulgar sobre el guardamano, instintivamente o por memoria de algo aprendido hace tiempo. Mi padre me enseñó, dijo en respuesta a la pregunta que él no había hecho. Bien, dijo Tukudeka. Esperaron. La primera hora fue silencio. El desierto de noche tiene sus propios sonidos, y Tukudeka los conocía todos. El coyote en la distancia, el viento en las grietas de la roca, el pequeño crujido de las piedras al enfriarse, el vuelo de los búhos. Todo normal, nada que no debía estar ahí. A la segunda hora, algo cambió. No fue un sonido, fue la ausencia de un sonido. El coyote que había estado cantando intermitentemente al norte se cayó de repente. Los animales del desierto son los mejores detectores de presencia humana que existen, y su silencio repentino decía más que cualquier pisada. Tukudeka se movió. Estaba en el borde superior del cañón, en el mismo punto desde donde había observado llegar a Cord esa tarde. Desde ahí podía ver todo el camino de entrada en la penumbra profunda de la noche sin luna. Los vio. 4 siluetas. No 5. Cord probablemente no había venido. Enviaba a los otros. 4 hombres que bajaban al cañón con movimientos deliberadamente silenciosos, separados en swing, pares, uno por cada lado del fondo del cañón. Habían hecho esto antes. Tukudeka evaluó la situación con rapidez. 4 hombres armados, con experiencia, en su territorio pero con ventaja numérica. La oscuridad era de los dos lados, pero él la conocía mejor. El terreno era de los dos lados, pero él lo había preparado. Se movió hacia la primera posición que había establecido esa tarde. Lo que pasó en la siguiente media hora fue menos dramático de lo que parecería contado en voz alta, y más tenso de lo que cualquier palabra puede capturar. Tukudeka no disparó. No era lo que quería. Un disparo en la noche decía exactamente dónde estaba. Lo que hizo fue usar el cañón. Su conocimiento de cada eco, de cada sombra, de cada lugar donde un sonido se duplicaba o donde desaparecía. Tiró una piedra en una dirección y se movió en la otra. Apareció por encima cuando ellos miraban abajo. Desapareció antes de que pudieran establecer su posición. Era el cañón peleando. No, él. Pero había 4 de ellos y eran pacientes. El tercer hombre lo encontró casi por accidente. Dobló una esquina de roca y casi tropezó con Tukudeka. Los dos se detuvieron por una fracción de segundo. El hombre levantó el rifle. Fue la piedra pesada que Sera había colocado junto a la entrada del refugio lo que cambió ese momento. Ella estaba ahí, no en la grieta de la pared norte donde él le había dicho que fuera. Estaba en la oscuridad junto a la entrada del refugio, con el bebé firmemente asegurado a su espalda, con una tira de tela y la piedra pesada en ambas manos, y cuando el hombre de Cord levantó el rifle, ella le golpeó el brazo desde el ángulo lateral con toda la fuerza que tenía. El rifle disparó al aire. El hombre giró hacia ella. Tukudeka usó ese segundo. No lo mató. No era lo que quería. Lo golpeó en la cabeza con la culata del rifle con la precisión de quien no necesita matar para detener, y el hombre cayó. El disparo al aire había alertado a Pusamedit, los otros 3. Ahora sí era diferente. Ahora tenían un punto de referencia, ahora sabían dónde estaba. Y los 3 se movieron en esa dirección. Tukudeka miró a Sera. Ella lo miraba a él. Elías, sorprendentemente, no hacía ruido, como si entendiera que el silencio era lo que se necesitaba. «Corra», dijo él en voz baja. «No sin usted. Corra hacia el punto que le dije. Yo los alejo. Si los aleja, los acerca a usted. Esa es la idea». Ella lo miró durante un segundo que tenía el peso de muchos más. «Tukudeka», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre. Lo dijo de una manera particular, con una gravedad que era también de alguna manera una pregunta y una promesa simultáneas. «Vaya», dijo él. Fue. Y él se volvió hacia los 3 hombres que se acercaban. Lo que Tukudeka tenía que esos hombres no tenían era simple. Sabía exactamente dónde estaba cada roca de ese cañón, cada saliente, cada sombra,
cada lugar donde el eco hacía que un sonido pareciera venir del sitio equivocado. Usó todo eso. Los llevó en círculos durante 20 minutos, en la oscuridad completa, con el silencio como única comunicación posible entre él y el terreno. En ese tiempo cayeron 2 de los 3. Uno se torció el tobillo en una grieta que Tucudeka había cruzado 100 veces sin pensar, y el otro chocó con una pared de roca que en la oscuridad sin luna era completamente invisible. El tercero era diferente. Era el de las botas de trabajo con el talón desgastado hacia adentro, el que Tucudeka había leído en las huellas esa mañana. Este hombre conocía el terreno árido, no este terreno específico, pero sí su lógica, y no cayó en los mismos errores que los otros. Se movía con cuidado, con paciencia, construyendo su imagen del cañón poco a poco. Se encontraron en el fondo, cerca del punto de agua. El hombre lo vio antes de que Tucudeka esperara que lo viera, y levantó el rifle. «Quieto», dijo. Tucudeka se detuvo. Los 2 hombres se miraron en la oscuridad, a 5 metros de distancia. El hombre tenía el rifle apuntado. Tucudeka tenía el suyo a un costado, en el ángulo equivocado. «¿Dónde está la mujer?», preguntó el hombre. «No lo sé». «¿Los otros?». «2 están caídos. Uno duerme desde hace un rato». El hombre procesó esto. No se veía asustado. Se veía como alguien que está evaluando una situación nueva con la misma frialdad con que evaluaría una partida de naipes. «Usted no es lo que yo esperaba encontrar aquí», dijo. «No», admitió Tucudeka. «¿Por qué se metió en esto? Estaba en mi cañón cuando llegaron. La mujer y el niño». El hombre bajó el cañón del rifle 1 grado. Solo 1 grado. Pero Tucudeka lo notó. «Ese niño es el hijo de Cord», dijo el hombre. «Ese niño es el hijo de su madre», dijo Tucudeka. Otro silencio. «Cord paga bien», dijo el hombre. Pero lo dijo de una manera diferente a como lo hubiera dicho alguien completamente convencido de lo que estaba haciendo. Lo dijo de la manera en que la gente menciona la razón que tiene para hacer algo cuando esa razón es la única que puede articular y no es suficiente. «¿Vio a la mujer?», preguntó Tucudeka. «¿La vio antes de aceptar este trabajo?». El hombre no respondió. «¿La vio con el niño?». Silencio. «La gente que hace daño a las personas que no pueden defenderse», dijo Tucudeka con calma, «vive con eso. No necesariamente de la manera que uno podría esperar. No siempre en grande. Pero vive con eso. No me pague con filosofía», dijo el hombre, pero su voz tenía algo diferente. Un bordo que no era exactamente incomodidad, sino quizás reconocimiento. «No es filosofía», dijo Tucudeka. «Es lo que he visto». El hombre lo miró durante un rato largo. Fue entonces cuando se escuchó la voz de Cord desde la entrada del cañón. «¿Qué pasa ahí adentro?». Había venido al final, desde afuera, esperando resultados. El hombre de las botas desgastadas no respondió de inmediato. Miró a Tucudeka. Miró el cañón. Miró el punto desde donde venía la voz de Cord. «Nada que valga la pena», dijo finalmente, en voz lo suficientemente alta para que Cord lo oyera. Bajó el rifle completamente. Tucudeka no se movió. «Sera», dijo el hombre, probando el nombre. «¿Está bien?». «Sí», dijo Tucudeka. «¿Y el niño?». «Sí». El hombre asintió despacio. Algo se asentó en su cara. «Yo no tengo nada que ver con esto», dijo, y aunque Tucudeka no estaba completamente seguro de qué significaba exactamente esto en ese contexto, el tono era inconfundible. Era el tono de un hombre que está poniendo distancia entre él y algo que ya no quiere. «Bien», dijo Tucudeka. El hombre pasó junto a él sin mirarlo y caminó hacia la salida del cañón. Tucudeka lo oyó hablar con Cord. No oyó las palabras, pero oyó el tono. El tono de alguien diciendo que algo no funcionó como se esperaba. De alguien que tiene sus propias condiciones que no habían sido negociadas. Después oyó caballos. 1, 2, 3. El ruido de los cascos se alejó, pero no 4. Cord todavía estaba. Tucudeka esperó. Escuchó. El cañón le devolvía información. Pasos solitarios. El sonido de un hombre que camina con cuidado sabiendo que ya no tiene a nadie a su espalda, que ya no tiene la ventaja del número. Cord entró al cañón. Tucudeka lo dejó venir. Lo dejó venir hasta el punto donde el cañón se abría en un pequeño claro natural, donde la luz de las estrellas era suficiente para que 2 hombres se vieran.
Ahí estaba él, en el centro del claro, esperando. Cord se detuvo al verlo. Esta vez la sonrisa no llegó. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó. «No es su esposa», dijo una voz. Era Sera. Apareció desde la sombra al costado del claro, sin el bebé visible pero con él asegurado a su espalda. Con la espalda recta y los ojos fijos en Cord, con esa mirada que Tukudeka le había visto ir desarrollando en los últimos días. No exactamente odio, sino algo más limpio que el odio, algo más parecido a la claridad. Cord la miró. La vio de pie, en ese cañón, en esa oscuridad, sin temblar. «Sera», dijo, y usó ese tono, el tono razonable, el tono de seamos adultos, el tono que durante 7 años había funcionado para devolver todo al orden que él quería. «Vamos a casa». «No», dijo ella. Una palabra, una sola, dicha con una calma que venía de tan adentro que era imposible que fuera actuada. Cord miró a Tukudeka. «Usted no tiene idea de lo que se está metiendo», dijo. «Tengo bastante idea», dijo Tukudeka. «Tengo la autorización del alguacil. El alguacil de Crestwood no tiene jurisdicción aquí», dijo Tukudeka. «Y aunque la tuviera, usted está solo en un cañón en el que los 3 hombres que trajo no se saben mover». Una pausa. Y uno de ellos decidió que no le pagaban suficiente. Cord procesó esto. «Ella robó dinero de mi casa», dijo. «No», dijo Sera. «No, robé nada. Tomé lo que necesitaba para sobrevivir y lo que necesitaba Elías. Elías es mi hijo». «Sí», dijo Sera, «y va a crecer lejos de ti». La frase cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Cord la miró durante un momento largo, con esa mirada que Tukudeka había visto antes, en personas que han perdido el control de una situación y todavía están calculando si pueden recuperarlo. «Hay cosas que no sabe nadie», dijo Sera entonces, y su voz cambió de tono. Se volvió más serena, más deliberada. «Pero el Dr. House sabe algunas, y mi prima sabe otras. Y tú sabes que si yo hablo, lo que la gente de Crestwood va a tener que decidir es si te siguen creyendo a ti o si empiezan a hacer las preguntas que deberían haber hecho hace años». Cord abrió la boca. «No me llames inestable frente a nadie más», continuó Sera, «porque yo tengo más testigos de lo que crees, y tú tienes más deudas de lo que te conviene admitir». Fue el silencio de Cord lo que dijo más que cualquier respuesta. Era el silencio del hombre que ha calculado y ha encontrado que los números no le salen bien. Era el silencio de alguien que entiende que la amenaza que tiene delante es real, no porque venga con violencia, sino porque viene con verdad. Y la verdad en el lugar y el momento correctos es más difícil de derrotar que cualquier fuerza. «¿Qué quieres?», dijo finalmente. Y la pregunta era de esas que reconocen que ha habido un desplazamiento de poder, aunque nadie lo declare abiertamente. «Irme», dijo Sera, «con Elías, y que me dejes ir. ¿Y si no? Entonces vuelvo a Crestwood», dijo ella. «Y el Dr. House y yo tenemos una conversación que llevaríamos queriendo tener desde hace tiempo». Cord la miró durante mucho tiempo. Después miró a Tukudeka. «¿Y usted?», dijo. «¿Qué quiere usted de esto?». «Nada», dijo Tukudeka. «Todo el mundo quiere algo. Yo quiero que salga de mi cañón», dijo Tukudeka. «Esta noche, y no, vuelva». El desierto respiró alrededor de los 3. Cord miró al suelo, miró al cielo, miró a Sera una última vez con esa mirada que era lo más cercano que un hombre como él podía llegar a algo parecido a la comprensión de que ha perdido, que no ganará esto hoy, que el terreno no es el que esperaba. Dio vuelta. Caminó hacia la salida del cañón con esa misma cadencia deliberada con que había entrado, sin correr, sin mirar atrás, con la última dignidad de quien sabe que lo están viendo irse. Lo oyeron montar, lo oyeron alejarse, y cuando el sonido de los cascos se volvió lo suficientemente tenue para mezclarse con el viento del desierto, quedó el silencio. Sera exhaló. No lloró. Solo exhaló, largo y completo, como si hubiera estado conteniendo el aire desde hacía 7 años, y finalmente el cuerpo le hubiera dado permiso de soltarlo. Elías, desde su espalda, hizo un sonido pequeño, como si también él supiera que algo había terminado. Tukudeka los miró. No, dijo nada. No había nada que decir que el silencio no dijera mejor. El amanecer siguiente fue diferente a todos los anteriores. No en el cielo, que era el mismo cielo de siempre,
ese naranja que se abría despacio sobre el risco este, esa paleta de luz que el desierto ofrecía cada mañana como si fuera la primera vez que lo hacía. El cielo era el mismo, pero algo en el aire del cañón tenía una calidad diferente, más quieta, más asentada, como después de una tormenta cuando la tierra todavía está húmeda y el viento todavía no ha vuelto a levantarse. Tucudeka encendió el fuego con la madera que le quedaba. Sera estaba sentada en la entrada del refugio, con Elías dormido sobre sus rodillas, y miraba cómo el sol llegaba a las paredes del cañón. Era una forma de mirar que Tucudeka conocía, no exactamente contemplativa, sino presente. La presencia específica de alguien que ha pasado mucho tiempo mirando sin ver, porque siempre había algo que vigilar, y que ahora se permite simplemente mirar. Puso agua a hervir. Preparó el maíz. Ninguno de los dos habló durante un rato. Fue Sera quien comenzó, sin apartar los ojos del cañón. ¿Cree que volverá? Tucudeka pensó antes de responder. Era una pregunta justa y merecía una respuesta justa. No pronto, dijo. Necesita tiempo para recalcular. ¿Y después? Eso depende de lo que usted haga después. Ella lo miró. Si llega a Río Amarillo antes de que él reagrupe, dijo Tucudeka. Y si habla con su prima, y si su prima la ayuda a hablar con el médico que mencionó, las cosas que dijo anoche se vuelven reales, no solo palabras. ¿Cree que el Dr. House hablará? Los médicos que hacen las preguntas correctas a veces están esperando que alguien les dé una razón para responderlas en voz alta. Sera consideró esto. ¿Y Cord? Cord es un hombre que necesita que el mundo lo crea, dijo Tucudeka. Los hombres así tienen mucho que perder cuando el mundo empieza a dudar. Había visto ese tipo de hombre antes. No en el desierto, sino en los años anteriores al desierto, cuando todavía vivía entre más gente. Los había visto caer no por la fuerza, sino por el peso de sus propias historias, cuando las historias ya no cuadraban. Tiene que irse hoy, dijo él. Lo sé. ¿Puede caminar hasta Río Amarillo? 2 días es mucho con el niño. Tengo un caballo, dijo Tucudeka. Sera lo miró. Él no elaboró. Solo lo dijo, y dejó que la ofrenda existiera en el espacio entre los dos, sin necesidad de adornos. No puedo llevarse el caballo, dijo ella. No se lo lleva. Va en él. Cuando llegue, manda a alguien a que lo traiga de vuelta. O no, no importa. Importa. No para mí. El tono con que lo dijo era el tono de alguien que dice la verdad sobre sus propias prioridades. El caballo era útil. Sera con el bebé en el desierto 2 días a pie era otra cosa. ¿Sabe montar? Sí. Bien. Comieron en silencio. El maíz, el chile, seco, el agua caliente. El silencio era de ese tipo que no necesita ser llenado, que tiene su propia sustancia. En algún momento, mientras comía, Elías despertó y miró a Tucudeka con esa mirada suya, esa mirada solemne y sin parpadear que tenía el efecto de hacer que uno se examinara. Tucudeka le devolvió la mirada. El bebé extendió una mano diminuta hacia él. Tucudeka le dio el dedo índice. El bebé lo agarró con esa fuerza sorprendente que tienen los bebés, desproporcionada con su tamaño, y lo sostuvo durante un momento. Sera observó esto sin decir nada. Después dijo, ¿cuántos años tenía su esposa? La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque fuera inoportuna, sino porque era exactamente la pregunta correcta, dicha en el momento exacto en que podía ser recibida. 32, dijo. ¿Cuándo murió? ¿La amaba? Sí. ¿Todavía? Tucudeka pensó durante un momento. Diferente, dijo finalmente. Ya no duele de la misma manera. Ahora es más, como acordarse de un fuego que alguna vez hubo. Ya no quema, pero sabe que estuvo ahí. Sera asintió lentamente. ¿Tiene familia? Preguntó él entonces. Mi prima. Mis padres murieron cuando era joven. Una pausa. Usted. La palabra lo tomó completamente por sorpresa. No de la manera dramática, no con un sobresalto, sino de esa manera más quieta en que ciertas cosas llegan. Lentamente, sin anunciarse, y cuando uno las recibe ya están completamente dentro. ¿Yo? Si no fuera por usted, dijo ella, con la misma calma práctica con que habría dicho cualquier hecho del mundo. Elías y yo no estaríamos aquí. Una pausa. Eso cuenta. Tucudeka no respondió de inmediato. ¿Qué pasará cuando llegue a Río Amarillo? Preguntó en cambio. No lo sé. Encontraré trabajo.
Mi prima me ayudará a empezar. Una pausa. Algo. Algo era poco. Pero en el desierto, algo era suficiente para comenzar. El desierto le enseñaba a uno eso, que lo mínimo, necesario para continuar, era menos de lo que uno pensaba. ¿Volverá alguna vez por aquí?, preguntó él. No era una pregunta cargada de expectativa. Era solo una pregunta. ¿Le gustaría?, respondió ella. Tukudeka miró el cañón. Las paredes de roca roja en el sol de la mañana. El cielo que empezaba a blanquearse hacia el mediodía. El sonido del viento que siempre estaba ahí, que era la respiración del lugar. Este cañón es difícil para quien no lo conoce, dijo. Pero quien aprende a conocerlo, se detuvo. No terminó la frase. Sera la terminó por él. Ya no quiere otro. Lo dijo sin pregunta, como confirmando algo que había observado en los días anteriores. Tukudeka no lo negó. Pasaron la hora siguiente preparando la salida. Él ensilló el caballo, un animal oscuro y tranquilo que llevaba 4 años en ese cañón y que conocía el terreno tan bien como su dueño. Aseguró las provisiones. Agua, comida para 2 días, la manta. Le mostró a ambos Sera la ruta más directa hacia el oeste, los puntos de referencia que no podían fallar, los lugares donde el agua afloraba si uno sabía dónde buscar. Ella escuchó con esa atención suya, sin interrumpir, memorizando. Cuando estuvo lista para montar, ya el sol estaba alto, y el cañón brillaba con ese calor blanco del mediodía que hacía vibrar el aire. Tukudeka le pasó algo más. Un papel doblado. ¿Qué es?, preguntó ella. El nombre de un hombre en Río Amarillo. No lo he visto en años, pero era un hombre honesto. Si su prima necesita ayuda legal, él puede orientarla. Ella tomó el papel. ¿De dónde lo conoce? De antes, dijo él. Antes del cañón. Antes del desierto. Antes de Ninagua y de todo lo que vino después. Antes de convertirse en lo que era ahora. Hubo un tiempo en que él también había tenido una red, también había conocido personas, también había caminado en el mundo, sin esa distancia cuidadosa que ahora mantenía entre él y todo. Sera, asintió. No preguntó más. Montó con Elías asegurado delante de ella, con una facilidad que decía que había montado mucho y que su cuerpo lo recordaba aunque hubiera pasado tiempo. El caballo aceptó el peso sin dificultad. Se miraron. El sol entre los dos. El cañón alrededor. El viento que nunca para. ¿Tiene un nombre?, preguntó ella. Un nombre que la gente le diga. Tukudeka, dijo él. Sé cómo se llama, dijo ella. Pregunto si tiene uno que diga lo que es. Él no respondió de inmediato. Pensó en lo que ella estaba preguntando y en si tenía una respuesta honesta. Mi esposa me llamaba de otra manera, dijo. En nuestra lengua. ¿Qué significaba? Una pausa. El que espera, dijo. Sera lo miró durante un momento. No, dijo suavemente. Ya no. Y lo dijo como si lo viera, como si hubiera estado observándolo durante esos días y hubiera llegado a una conclusión diferente sobre lo que él era. No el hombre que espera, el hombre que actúa cuando actuar importa, el hombre que está presente cuando la presencia es lo que se necesita, el hombre que pone su cuerpo entre el peligro y el indefenso, no porque tenga razones perfectas, sino porque puede, y porque la vida anterior a ese momento le había enseñado que no hacerlo tiene un costo que nadie puede pagar solo. Tukudeka no respondió. Sera tiró de las riendas suavemente y el caballo comenzó a caminar hacia la salida del cañón. Se detuvo una vez, a mitad de camino, y miró hacia atrás. La próxima vez que haya lobos, dijo. Espero que sea solo el sonido del viento. Probablemente lo sea, dijo Tukudeka. Pero si no lo es, dijo ella, con algo en la voz que era entre promesa y pregunta. ¿Seguirá aquí? Tukudeka miró el cañón. Las paredes rojas, el cielo azul, el lugar que había sido su distancia del mundo durante 4 años y que de alguna manera, en los últimos días, había vuelto a sentirse como algo diferente. No exactamente un hogar, algo anterior a un hogar, algo más parecido a la posibilidad de un hogar. Estaré aquí, dijo. Ella asintió una última vez, y el caballo siguió caminando. Tukudeka la vio desaparecer en la primera curva del cañón. Oyó los cascos alejarse, oyó el silencio volver, ese silencio del desierto que llena los espacios, con la misma eficiencia con que el agua llena los huecos.
Se quedó quieto un rato largo. Después volvió al refugio. Encendió el fuego, aunque no necesitaba calor. Lo encendió de todas formas, porque el fuego en el refugio era diferente con alguien que había estado ahí, con el espacio todavía lleno de una presencia que se había ido pero que dejaba algo, la manera en que los lugares guardan el eco de las personas que los habitaron aunque sea por poco tiempo. Miró las brasas. Pensó en Ninagua. Pensó en Sera. Pensó en Elías con su mano diminuta aferrando su dedo con esa fuerza desproporcionada y solemne. Pensó en el hombre que era antes y en el hombre que era ahora y en la distancia entre los dos. Una distancia que a veces parecía infranqueable y que a veces, en momentos como este, parecía no tan grande. El viento entró al refugio, movió las brasas, y en el desierto, en el cañón, en el silencio que es la voz del lugar que uno elige para vivir, Tukudeka sintió algo que tardó un momento en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. No era alegría. Era algo más quieto que la alegría. Algo más parecido a la temperatura correcta, a estar exactamente donde uno debe estar, en el momento en que debe estar ahí. El fuego ardió toda la tarde, y el cañón guardó el calor, como siempre, como había guardado siempre el calor de las cosas que merecen ser preservadas.